Después de poco más de 1 hora y media de vuelo desde Buenos Aires, llegamos a donde están una de las 7 maravillas del mundo, nada más y nada menos que las cataratas en Misiones. 7 maravillas del mundo moderno, y la verdad que es un orgullo tener una de esas maravillas acá en Argentina. Como no podía ser de otra manera, vinimos, llegamos. La verdad que el primer día de todo viaje siempre uno, o casi siempre, se siente un poco más cansado que lo normal, sí, porque por ahí no durmió. Nosotros hace como 48 horas que se debe notar en la cámara la cara de dormido. Las ojeras, yo me puse tapa ojera, pero no hay tapa ojeras que valga acá. Estamos alojados en el hotel La Aldea de la Selva Lodge. La Aldea de la Selva Lodge. La Aldea de la Selva Lodge, hermosísimo realmente. Qué lindo, transmite esto como es acá, Misiones, Iguazú, esta selva, esto así. La selva misionera, ni más ni menos. Sí, hermoso. Muy linda la habitación. Vamos a mostrar imágenes, la verdad que hermosa. Ahora, como tenemos ya mediodía, el parque cierra a las 17 actualmente. El parque donde están las cataratas. Sí, el Parque Nacional. Vamos a ir a hacer algo que ustedes pueden hacer cuando tienen mediodía acá en Iguazú. Vamos a ir a conocer un refugio donde curan animalitos que rescatan. El refugio se llama Huiraoga y... Iba a decir una recomendación ya de entrada muy importante: traigan mosquitos. Cualquier época del año, traigan mosquitos, no, traigan off. Mosquitos ya están acá, no los traigan. Traigan off para combatir los mosquitos. Nube terrible. De mosquitos. Terrible, terrible. Así que bueno, con off nos vamos a Huiraoga. Vinimos a visitar la Fundación Huiraoga. Es una visita que tarda alrededor de 1 hora y media y hay que pagar entrada para venir, pero nos pareció muy interesante tanto para grandes como para chicos. Queda acá cerca del hotel donde nosotros nos estamos alojando. Está todo cerca más o menos en esta zona. Sí. Hay animales de todo tipo, hay pumas, hay yaguaretés. Lo que pasa es que no deja de ser una imagen triste mostrar a los animales enjaulados, pero en este caso están enjaulados por una causa noble. Sí, nos parece que lo que la gente que trabaja acá hace es muy noble, ya que a ellos les traen los animales que sufrieron un accidente o que los tienen como mascotas. Ellos los rehabilitan y los tratan de insertar nuevamente en su hábitat natural. Obviamente hay animales que no pueden ser reinsertados, entonces quedan acá y algunos hasta se pueden reproducir y sí, las crías son reinsertadas nuevamente, así que es muy noble lo que hacen. Volvimos al hotel después del paseo, volvimos a merendar. Acá se estira mucho esto de venir, porque ya tipo 5 o 6 te cierra todo. Entonces venís al hotel, merendás, te metes en la pile, te tomás algo. Inclusive en los hoteles hay cena, así que ni siquiera tenés que salir. Si no tenés auto te podés quedar a cenar en los hoteles. Obviamente averiguate el hotel tuyo que elegís si tiene cena, pero se estila mucho esto de venir y comer en el hotel. Nosotros la estamos pasando muy bien. Nos pedimos unos batidos con un mix de cosas dulces, saladas. Acá hay chipá, está calentito, así que estamos disfrutando del hotel. Vinimos a comer a La Vaca Enamorada. Es un restaurante que tiene la particularidad que te atiende el propio dueño. Es bastante particular, o sea, como que es personalizado, y tampoco esperes que haya gran variedad en el menú. Él nos ofreció 3 o 4 platos, nos explicó todo acerca de los platos y no nos arrepentimos de haber venido. Yo pedí una bondiola, es un pastel de carne que está buenísimo también, súper casera la comida, ideal si querés, si estás buscando una experiencia más íntima, más diferente, más romántica. Claramente tenemos un flash terrible apuntándonos a nosotros, porque si no, no se vería absolutamente nada. Porque está todo oscuro, porque estamos transitando el caminito hacia la habitación, que es literalmente en el medio de la selva misionera. Hay unas lucecitas chiquititas nomás como para ver el camino. Muy lindo caminito y muy lindo hotel realmente, sí. Muy lindo hotel. Recién venimos de recorrer un poco el centro de la ciudad, un centro muy chiquito que tiene algunos lugares que se podría decir de onda para la gente joven. Bueno, nosotros somos jóvenes también. Para ir a tomar una cerveza, a escuchar un poco de música. Hay una parte del centro que hay 5 esquinas, se llama. Ahí hay un montón de barcitos, música fuerte, shows en vivo. Y bueno, son un radio bastante chiquitito porque es una ciudad chiquitita. Bueno,
según con que la compares, pero es chiquitita. Claro, es muy chiquita. Por eso es que está la posibilidad a la gente que venga de quedarse en el hotel todo el día. Si bien no son all inclusive, o sí, más o menos, algunos tienen toda la opción de todas las comidas, tienen todos los servicios para quedarte adentro del complejo hotelero, por lo menos en los hoteles de la zona que estuvimos viendo. Sí, tranquilamente puedes venir, tirarte. Yo estuve buscando algo dulce ahora y no encontré. No hubo suerte, casi. No encontré en el centro algo dulce. La heladería me cerró. ¿Qué pasa? Sí. Me quedé sin dulce. Volviendo a este lugar, este pasillo tan lindo, este camino tan lindo, no se lo podemos mostrar de noche claramente, pero sí se lo podemos mostrar de día. Mirá lo que es de día este lugar. Una belleza. Hermosísimo. Recién fuimos a desayunar. Ahí tienen un desayuno buffet muy lindo, que están viendo imágenes seguramente, o ya vieron. Y nos vamos a uno de los lugares más impresionantes, yo diría, del mundo mundial. Vamos a conocerlo hoy. ¿Para qué vinimos a Iguazú? Para conocer las cataratas. Las cataratas, ni más ni menos. Hay varias cosas que se pueden hacer en las cataratas, aparte del Parque Nacional. Una de ellas es lo que vamos a hacer ahora, en un ratito, que es la Gran Aventura, que es un paseo en lanchita que no es nada amigable, porque te tiran agua, te mojan, te llevan. Así que es muy importante llevarse una muda de ropa adicional. Parece la escuela muda de ropa adicional. Bueno, vamos a ver cómo sale. Ya entramos al parque. Lo que vimos hasta ahora nos pareció muy organizado todo. La verdad que la gente muy bien. Hay mucha gente. Mucha gente, pero también muchos guías. Así que está muy bien. Por ahora, por lo menos, muy bien. Vamos a hacer la Gran Aventura, que es el paseo en lancha. Tengan en cuenta que si quieren hacer esta excursión, tienen que tener el ticket para el parque. Es totalmente independiente. Tienen que entrar al parque. Así que a preverlo. Actualmente se saca por la web el ticket, así que hay que preverlo. Y ahora ya llegamos. Estamos acá. Damos una vuelta 360. Ese no es el barco, Hay que subir ahí primero. Pero está todo pensado, a no desesperar. Después de un poquito de agua, ahora está un poco de frío acá. Ay, qué bueno que está esto, qué bueno que está. No es para cualquiera, hay varias restricciones, por ejemplo, no pueden hacer, porque él pegaba, no pueden hacer embarazadas, no pueden hacer niños menores de 12 años, y por ejemplo, para llegar hasta la lanchita hay que bajar unas escaleritas que ahora hay que subir, y cuesta. Hemos terminado la Gran Aventura, la verdad nos gustó mucho, es muy recomendable. En la cámara no se ve, pero estamos empapados, empapados mal. Si la pregunta es, ¿me mojo? Sí, te mojas. Después, si nunca te subiste en una lancha en tu vida, capaz que la pasaste un poco mal, porque la lancha va rápido. Sí, pero está muy buena. Está muy buena. Recomendable a full. Sí, nos sentimos muy seguros también, te dan el chaleco salvavidas, parece que lo hace gente muy experimentada. Dura unos 20 minutos en sí el paseo en lancha, o sea, la excursión en sí, 2 horitas, porque entre que te llevan, te traen, te hacen esperar un poquito, pero el paseo, 20 minutos.
Vale la pena 100%. Hace mucho calor en Iguazú. Estamos Por lo menos en ahora hace mucho septiembre, calor. que es primavera, y estábamos a unos 37 grados. No me imagino en pleno enero. También vengan preparados para el calor. Sí. Para llegar al comienzo de alguno de los 3 paseos principales del parque, se debe tomar el tren ecológico. Cuando nosotros fuimos, el parque debía visitarse con guía obligatoriamente por una cuestión de protocolos. Desde noviembre de 2021 se puede elegir un guía o hacerlo libremente. Los 3 paseos principales son Paseo Inferior, Paseo Superior y Garganta del Diablo. Por fin llegamos a las cataratas del Iguazú. Hay algo muy llamativo que son muchas mariposas acá Muchas y en mariposas. toda la zona. La verdad que he soñado porque son de todos colores y van en bandadita. Pareciera Muy que lindo. están puestas a propósito en un lugar Sí. tan lindo, tantas mariposas. Algunas cosas a tener en cuenta. Nosotros vinimos ahora, son las 1:30 aproximadamente, porque antes hicimos el paseo de la Gran Aventura. Se puede hacer al revés. Pueden venir acá primero y después ir al paseo. Bueno, todo depende de los horarios que habiliten, ¿no? Cuando hay mucho turismo, la Gran Aventura habilita horarios, por ejemplo, hoy había a las 1:40. Si no podés venir, podés mirar con la cámara 360 que tienen el ahí arriba y el video va a estar acá arriba, el video 360 para Ahí. que lo puedan ver. Ay, me encanta decir está ahí arriba. Bueno. Ah, bueno, miren los pescados de acá. Ah, bien. No son pescados, son peces. Peces, Todavía no están ay. pescados. Terrible, aparte es súper transparente el agua. Think about me one more time before you go. Someday you'll know. Someday you'll know. You know what I'm Llegamos a la Garganta del Diablo, increíble el lugar, realmente nos impresionó. No lo conocíamos, increíble. Es una maravilla, vos no podés creer lo que estás viendo. Este ruido que ustedes escuchan, que no se escucha bien lo que nosotros decimos, es lo que hay acá, es imponente. Se hace el arco iris, hay pájaros ahí volando, o sea, no podés creerlo. Vengan. kept me away from all of my tears. Now you're gone. Nos estamos yendo del parque, los lentes la tapa un poco la cara de destruido que debemos tener porque la verdad que costó mucho. Hay que venir preparado físicamente, mentalmente para usar el cuerpo a pleno. Hizo mucho calor, hace mucho calor en esta zona, es normal, pero hoy hubo mucha gente, hoy fue domingo y nos comentaba la guía que generalmente los fines de semana y obviamente los feriados largos hay mucha más gente que lo normal. Generalmente, dijo la guía, entre 4.000 y 6.000 personas por día vienen a visitar el parque. Y solo porque, bueno, ahora esta situación, pero ha llegado a haber hasta 12.000 personas, una cosa Sí. así nos decía, una locura. Bueno, ¿qué hacer si te toca venir un fin de semana? Porque obviamente uno tampoco puede estar eligiendo todos los días. Llegar antes de que abra el parque, media horita nos sugirió la guía. Obviamente hay que chequear ese día que cuándo abre el parque, porque por ejemplo generalmente abre a las 9, pero hoy abrió a las 8 porque sabía que iba a venir mucha gente, entonces te llegas 7:30, se abre a las 8 y agarrás el primer turno. Realmente hay que hacer el esfuerzo. Es un esfuerzo, ya lo sé, pero vale la pena. Nosotros Sí. no lo hicimos y no te voy a decir que nos salió mal, pero podría haber salido mejor. Sí, hay menos gente y sabes también lo que nos comentaba es que se puede ver muchos animales a la mañana. Que a la tarde ya los animales como que están descansando, pero a la mañana hay mucha más fauna para ver aparte de las cataratas. Nos vamos del parque, pero vamos a volver. ¿Cuándo? Esta misma noche. Porque Sí. ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el paseo de la luna llena, que se hace solo 5 noches al mes, porque es cuando hay luna llena. Se va hasta la Garganta del Diablo, se ve, podés cenar también. Es una experiencia muy linda de la cual no sabemos cuánto vamos a poder filmar, porque no te dejan utilizar luz, no te dejan utilizar flash, nada, obviamente, para no perder la magia. Es una experiencia, por eso le contamos ahora. Trataremos de filmar lo que se pueda, Sí, pero bueno. y vamos a resumirlo después. Claro, ya veremos si se puede mostrar algo. Y como si hubiese sido poco ver las cataratas del Iguazú de día, también pudimos verlas de noche. El paseo de la luna llena en el Parque Nacional Iguazú es de esas experiencias viajeras que se recuerdan para siempre. El increíble espectáculo tiene como punto final la famosa Garganta del Diablo, pero cada paso recorrido antes de llegar
es inolvidable. Cuando ya estás cerca, empezás a ver los enormes saltos y a escuchar el ruido ensordecedor, y es imposible no conmoverse. Y una vez ahí, en ese balcón, la luna y las cataratas dejan una marca en tu corazón viajero. Se pueden quedar a comer en el restaurante La Selva, que está también acá dentro del parque. La entrada o el pase a este restaurante buffet se puede sacar con la entrada a la excursión anticipadamente mediante la web, o si lo deciden lo pueden hacer el mismo día, venir y pagar. Está bueno porque tampoco implica salir, ir a buscar qué comer, ya tenés todo acá, lo solucionás y comes abundante porque es un restaurante tipo buffet. Si quieren saber cuánto nos salió este restaurante, esta experiencia, acá tenemos un video con todos los precios de Iguazú. Así que bueno, una buena opción para terminar la excursión de la luna llena. ¿Qué decir del paseo de la luna llena? Algo terrible, terrible, muy recomendable para todo el mundo. A nosotros nos encantó. Quizás a otra gente no le parezca tan impactante, pero para nosotros fue muy impactante, muy bueno. Si te preguntás si vale la pena, la respuesta es sin dudas sí, vale la pena. Porque un día queda corto para ver toda esta maravilla. Volvimos y vamos a seguir mostrándoles lo que es este lugar. En Misiones. Es un paseo de Vinimos a visitar la Fundación Huiraoga. Está bueno el lugar realmente, la entrada cuesta... No, la entrada no alcanza tanto. ¿Por qué? Te llevan en una lanchita, te mojan. Porque es una gran aventura. Porque es una gran aventura. Bueno, de día, mira lo que es esto. Trata, mira. Y el día de la sorpresa. Acuérdense que tenemos una sorpresa. ¡Pero qué estúpido! Esto es para ahí.